Creo que aunque Dios, en su inmenso amor por la humanidad, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos dio salvación y vida eterna. El plan de Dios también era que después de esa gran obra redentora, ahora como sus hijos, fuéramos un instrumento de bendición para todos los que aún no se han acercado a sus pies. Y esto no quiere decir que seamos perfectos, porque nadie, ninguna persona que esté sobre esta tierra será perfecto hasta que Cristo venga por su iglesia y seamos totalmente transformados al ir hacia nuestra morada celestial. Pero mientras esto no suceda, podemos ser perfeccionados por la palabra de Dios, que es considerada una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos y que transforma la vida de aquellos que desean ese cambio radical. Otra de las formas en las que somos transformados es cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, al platicar con nuestro Padre o cuando le adoramos. Son tiempos especiales en donde al salir de estar con Él no somos iguales. Pero sea cual sea la forma en la que podemos experimentar esos cambios necesarios, serán solamente cuando lo permitimos o cuando Dios tiene un propósito específico que hacer por medio de nosotros, como en el caso del apóstol Pablo, que fue transformado cuando se le apareció esa luz en su camino que lo dejó ciego y tuvo que ir a ver al hombre que Dios tenía preparado para que orase por él y se le cayeran las escamas que tenía en sus ojos. Ese momento marcó la vida del apóstol y nunca más volvió a ser el mismo. Fue un hombre totalmente nuevo, de tal manera que en sus comienzos la gente tenía temor de él porque conocía lo implacable que había sido cuando persiguió a la iglesia. Pero fueron cambios que los que pertenecían al cuerpo de Cristo se asombraban de tales maravillas. Otro ejemplo de transformación instantánea fue Saúl. La Biblia dice que él fue mudado en otro hombre, pero a pesar de esa maravillosa obra, pudimos ver que él escogió su propio camino y lo que pudo ser una vida ejemplar se convirtió en un caminar angustioso en donde la envidia y la falta de seguridad hizo estragos no solamente en la vida de quien se convirtiera en el primer rey de Israel, sino en todo el pueblo. Muchos quisiéramos ese tipo de transformación en nuestra vida, pero lo cierto es que aun cuando Dios tenga ese anhelo para todos los que vienen a su encuentro, es decisión personal continuar lo que Dios inicia o hacer nuestra voluntad con las consecuencias de tan importante albedrío. Y es aquí donde encontramos el meollo del asunto, porque cuando esa metamorfosis no se da de manera inmediata, nos queda tomar el camino de la perfección, en donde vamos experimentando lo mismo, pero en dosis diarias. En donde si aceptamos los retos, también vamos adquiriendo la enseñanza que nos lleva hacia adelante. Vamos conquistando, vamos avanzando, vamos pareciéndonos más y más a Cristo. Porque ¿de qué sirve decir que tenemos 20 o 30 años de conocer a Cristo y seguimos siendo los mismos? No hemos permitido que Dios transforme áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Y como seres humanos somos muy diversos. No todos necesitamos cambiar en el carácter, porque no lo requerimos, aunque hay otros que sí lo necesitan. Posiblemente tú seas puntual, pero otros no. Tú seas amable
y otros batallen con la amabilidad. Quizá no tienes problemas con los ojos, pero otros sí. Quizá los que están cerca de nosotros ya se han acostumbrado a nuestras debilidades, pero esto no quiere decir que esto sea lo correcto. Posiblemente no te lo han hecho saber, pero ellos esperan un cambio, que solo se hará posible si lo aceptamos y decidimos cambiar. Uno mismo sabe en qué es lo que tenemos que cambiar. Y como decía un gran amigo, no podemos ayudar a alguien que no quiere aceptar la ayuda. Dios quiere lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Él no solo espera ver un cambio personal, Él quiere cambios familiares, familias transformadas que sean ejemplo para otros. Que no solamente tengan el conocimiento en la mente, sino que baje al corazón y allí la palabra sea revelada y produzca fruto, produzca cambio, produzca bienestar. Juan el Bautista se enfrentaba a la realidad que imperaba en sus tiempos, pero que no está lejos de la nuestra. Él veía cómo el grupo de gente religiosa exigía cosas que ellos mismos no hacían, imponían al pueblo mandamientos de hombres que se alejaban de lo que era la palabra, y cómo la apariencia desde esos tiempos jugaba un papel que enmascaraba en lo superficial lo espiritual. Juan era un hombre que exponía estas cosas y no vacilaba en decirlo a los que se consideraban maestros, pero no eran un ejemplo a seguir. Y nos deja una enseñanza hoy en día para realmente vivir lo que aprendemos, vivir lo que predicamos. Juan nos da una cátedra magistral del comportamiento que debemos tener frente al mundo. Porque si Cristo está en nuestras vidas, debemos ser de impacto para la oscuridad y no vivir camuflajeados en un mundo que grita desesperado por ayuda. Juan nos dice que debemos portarnos de tal modo que se vea claramente que nos hemos vuelto al Señor, que demostremos con nuestra manera de vivir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no vivimos de la misma manera como vive el mundo, que demostremos con nuestra conducta que hemos dejado de pecar. ¿Cuál sería la diferencia de aceptar a Cristo si seguimos viviendo igual o peor? ¿Cómo impactaremos a otros si no somos ejemplo? Dios quiere que nuestros frutos sean buenos, que el tiempo que dedicamos para buscarlo sea efectivo y que vayamos dejando que el Espíritu Santo nos ayude para ser perfeccionados. No podemos lograr esos cambios en nuestras fuerzas, ni tampoco porque somos tan buenos que lo hemos alcanzado nosotros mismos. Tenemos que reconocer que es Dios el que puede hacerlo y Él es quien tiene que recibir todo el crédito. Lo que somos y lo que seremos será solo por Él. Así es que solo nos queda demostrar con hechos la conversión que Dios nos ha dado y que nosotros hemos aceptado. Nos toca vivir de tal manera que demostremos que realmente hemos cambiado. Si pasamos tiempo en la palabra, esperemos grandes transformaciones, pues cuando lo hacemos de todo corazón y con la actitud correcta, es lo que recibimos. Si nos gusta platicar con Dios, es porque vamos a obedecer sus consejos y ponerlos en práctica, sea cual sea, nos guste o no, se nos haga fácil o difícil, lo importante es hacerlo. Terminamos recordando este verso tan revelador que simbra nuestro corazón, pero que nos hace ser como Dios desea y se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 8, y dice: Haced, pues,
frutos dignos de arrepentimiento. Te invito a dar like, a suscribirte y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.